Ahora sí, damos un aplauso fuerte, ya, porque estamos iniciando este programa con dos grandes invitados que son de acá del Hospital El Carmen de Maipú, del servicio de urgencia, y nos acompañan hoy día. Hacemos una ronda de saludos y luego presentamos a nuestros invitados. Ashley. Ya. Hola, me llamo Ashley Bottini y soy del séptimo C. Perfecto. Hola, soy Alison Mori del sexto C. Hola, soy Isabela Ruiz del sexto C. Hola, soy Víctor Caro del séptimo C. Señorita, bienvenida. Hola, me llamo María Paz, soy del sexto A. Hola, soy Matilde Castillo del quinto A. ¿Te llamas bien? ¿O Brunito Méndez? Hola, soy Bruno Emier. Hola, soy Daniel Escobar del séptimo D. Muy bien. Este está selecto, de primer nivel de periodistas y locutores de nuestro taller de radio escolar. Y hoy nos acompaña, como decía, directamente del Servicio Metropolitano de Salud Central, ya, y también kinesiólogos del Hospital El Carmen de Maipú. Nos acompaña el señor Cristian Pinto y Felipe Alvarado. Les damos un aplauso de bienvenida. Nos vamos a conocer para que se presenten. Sí. Hola, yo soy Cristian Pinto, kinesiólogo, coordinador del equipo de kinesiología de urgencia y soporte ventilatorio de los servicios de urgencia adulto e infantil del Carmen y referente de la campaña de invierno de este año también. ¿Nos acompaña también? ¿Puedo ser de allá? Nos acompaña el señor. Hola, buenas. Mi nombre es Felipe Alvarado. Soy encargado de la y kinesiólogo del servicio de emergencia adulto también. Bueno, El Hospital del Carmen. el Hospital del Carmen es nuestro el lugar, digamos, ícono de nuestra comuna, donde toda la gente que vive en esta linda comuna de Maipú llega para ser atendida en sus urgencias de salud. Así que es un tema completamente vigente, necesario, urgente para ahora que estamos entrando también en el tiempo de invierno. Iniciamos entonces esta interesante ronda de preguntas. Comienza nuestra querida Ashley. ¿Por qué se hace una categorización en los centros de urgencia y en qué consiste? ¿A quién va dirigida la pregunta? Va dirigida a Cristian. Bueno, en todos los servicios de urgencia, sean hospitalarios o también de atención primaria, por ejemplo, como los SAPO, ¿cierto? Se hace una categorización o clasificación, ¿ya? Esta categorización es de gravedad, por lo tanto, se asigna un número que va del 1 al 5, en el cual, si es, por ejemplo, más cercano al 1 es más grave, y si es más cercano al 5 es más leve. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, la categorización con el número 1 serían todos los pacientes que ingresan a nuestro servicio de urgencia, por ejemplo, por un paro cardiorrespiratorio, un accidente cerebrovascular, un infarto agudo del miocardio, todas esas enfermedades que son de riesgo vital, o sea, que pueden presentar un peligro de muerte para el paciente. ¿Ya? O sea, el número 1 es el que va, o sea, si tiene más urgencia, va de primero y es el primer atendido. Claro. Y El después número de abajo del 1 para abajo, ¿Mm? hasta el 5 es el como uno de los últimos. Depende de O sea, quiere decir que va a tener que esperar. Ah, Producto de que hay personas clasificadas con el número 1, por ejemplo, con el número 2, el que está con el número 4 o con el número 5 va a quedar más atrás en la fila, digamos, para ser atendido. Porque no se atiende por orden de llegada, eso es súper importante que siempre aprendamos, sino que se atiende por gravedad, ¿ya? Ya. Siempre por gravedad. Y se va a asignar siempre un número, y eso es en la entrada de la urgencia. Siempre. Gracias. Perfecto. Es súper interesante. Estábamos comentando hace un momento de que hay mucha gente que tal vez se queja por la espera, pero hay que entender de que hay personas que están con un riesgo mayor y que deben ser atendidas prioritariamente por la gravedad de su lesión o de su enfermedad. Así que es buen punto. Seguimos adelante. Mi pregunta es para Felipe. ¿Cuál es la forma correcta de usar un inhalador? Bueno, la forma correcta de usar un inhalador, primero que todo usando aerocámara, que es este tubito de plástico que va con el inhalador propiamente tal, que es donde está el medicamento, ¿ya? Y si bien es cierto, uno ve en las películas que se usa sin la aerocámara y directamente con la boca, eso está mal porque llega menor cantidad de medicamento al pulmón, por así decirlo, ¿ya? ¿Cómo se va a usar correctamente? Depende de la edad del paciente, si colabora o no colabora, etcétera. Pero a grandes rasgos, una persona adulta o ustedes, por ejemplo, que podrían colaborar con la técnica, primero pesquisar que el medicamento tenga la fecha correcta, que sea el medicamento correcto, ¿ya? Y siempre ver bien y fijarse la prescripción de la dosis que le indicó el médico tratante, ¿ya? Porque son medicamentos que ustedes van a administrar. Ya un paciente no cooperador, por ejemplo,
y que el paciente coopere o no, esté lo más erguido posible, sentado, recto, que se use la aerocámara, agitar el medicamento antes de su uso por lo menos 5 segundos, poner el aerocámara, usar la boquilla o en algunos casos directamente sellarlo con la boca y administrar el medicamento y esperar 10 ciclos respiratorios completos en un paciente no con la boca. ¿Ya? Por ejemplo, contar 10 veces que inspire y expiro, ¿ya? 10 veces y ahí retirar la aerocámara, esperar un minuto si es que requiere otro PAP y luego así sucesivamente con la que tenga. Y un paciente colaborador, por ejemplo, ustedes que les podrían administrar el medicamento, lo ideal es que cuando inspire aguante el aire con el medicamento unos segundos y después lo bote. Ya, de todas maneras, si usted acude a un consultorio al hospital, siempre hay un kinesiólogo que le haga una retroalimentación, que diga cómo utilizar bien la aerocámara, cómo lavarla, cómo mantenerla, etcétera. Así es. Uy, ¿puedo? Que les trajimos unos folletos informativos, por lo mismo, ¿ya? Para que nos trajimos tantas copias, pero sí, para donde en estos folletos hay uno de paciente adulto y otro de paciente infantil, en el cual les mostramos cómo se hace la técnica y cómo se usa el inhalador, ¿ya? Y atrás está cómo se debe lavar la aerocámara, ¿ya? Para que lo sepan usar, porque a lo mejor, por ejemplo, pueden tener compañeros que son asmáticos y que traigan su aerocámara al colegio, ¿ya? O a lo mejor alguien tiene una bolita que puede ser asmática o que tenga alguna enfermedad pulmonar, ¿ya? Así que les vamos a dejar todas estas copias y ustedes ahí le pueden sacar más si quieren, ¿ya? Muchas gracias, de verdad que una información muy importante para toda la comunidad de nuestro querido Colegio Alcázar. Seguimos adelante, Isabelita. Mi pregunta es para Cristian. Dígame. ¿Te ha tocado un paciente grave? Un paciente grave. ¿Muy grave? Todos los días, sí. Bueno, yo ahora que estoy digamos, más en gestión, pero de todos mis años trabajando como clínico, incluso sigo haciendo a veces turnos, todos los días hay pacientes graves en la urgencia. Siempre. Las 24 horas del día. Hay días en que la urgencia está más llena, aquí hay más consultas, pero todos los días va a haber un paciente grave. Todos los días alguien sufre un infarto, todos los días alguien lo pueden atropellar, todos los días alguien puede sufrir un accidente cerebrovascular. Así que todos los días ustedes no piensen, por ejemplo, que a veces no llega nadie, no. Todos los días siempre hay pacientes. Tenemos muchos pacientes, además que en la comuna de Maipú, ustedes saben que es la segunda comuna más grande de Chile, después de Puente Alto. Y no solamente nosotros recibimos pacientes de Maipú, el Hospital El Carmen, aparte de, digamos, territorialmente atender pacientes de Maipú y de Cerrillos, también recibimos pacientes de las comunas cercanas, por ejemplo, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, a veces incluso pacientes de Pudahuel, Estación Central, llegan a la urgencia del Hospital El Carmen. Así que muchos pacientes siempre, sí. Gracias. Mucho trabajo. ¿Hay alguna experiencia así compleja que nos puedan compartir? A ver, por ejemplo, cuando llega el SAMU, ¿ustedes conocen el SAMU? Los que están en la ambulancia. El SAMU es el Servicio de Atención Médica de Urgencia, que es el 131. Cuando ustedes tienen una emergencia médica, por ejemplo, en sus casas y necesitan que trasladen a alguien por ambulancia, tienen que llamar al 131 desde los teléfonos. Entonces, por ejemplo, siempre ellos llegan con pacientes muy graves. Entonces, todo paciente grave es una situación que es muy estresante. Entonces, hay pacientes que son con emergencia vital, por ejemplo, un paciente que puede venir en un paro cardiorrespiratorio y que lo vienen reanimando dentro de la ambulancia, se bajan de la ambulancia reanimando, entran con el paciente a la urgencia reanimando y ustedes no piensen que hay poquitos profesionales, son muchos profesionales. Hay 2 médicos, hay internos de medicina, hay enfermeras tratando de buscarle una vena al paciente para la administración de medicamentos. Hay kinesiólogos que están manejando la vía aérea, por ejemplo, el paciente que pueda, no sé, llegar con secreciones en la boca o con sangre en la boca, con muchas cosas. Digamos, yo siempre le digo a los alumnos de kinesiología que trabajar en un servicio de urgencia es estresante y además hay que tener aguante para ver, oler cosas también y escuchar cosas. Así que no sé si les podría contar como algo en específico, pero todas las experiencias que vienen con ambulancia son generalmente súper estresantes. Sí. No, de trabajar en salud. O sea, que si alguien estaba pensando en eso, igual hay que tener vocación. Sí, Un llamado sí, profundo, un deseo bien interesante.
Qué lindo, igual es hermoso escuchar estas experiencias, igual son reales. Víctor, seguimos adelante. Esta pregunta es para Cristian. ¿Cuál es el rol de un kinesiólogo? Muy importante su pregunta. A ver, los kinesiólogos ustedes siempre yo creo que lo asocian como al deporte o a los masajes, como a la rehabilitación, como por ejemplo volver a enseñarle a alguien a caminar, ¿cierto? O hacer ejercicios como por ejemplo de traumatología, etcétera. El rol que nosotros cumplimos en la urgencia del Hospital del Carmen y ahora yo creo que en muchas urgencias hospitalarias del país, el kinesiólogo está a cargo de la vía aérea, ¿ya? De la parte respiratoria del paciente, ¿ya? Y es decir, de todos los accesos que incluyen desde la nariz, por donde nosotros respiramos, y la boca, ¿ya? Hasta la tráquea, ¿ya? Entonces, nosotros estamos encargados de hacer toda la asistencia, ¿ya? En conjunto con los médicos, con la enfermera, pero nosotros estamos como encargados de la vía aérea del paciente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en los bebés, en la urgencia infantil, estamos encargados, por ejemplo, de sacarle las flemitas a los bebés que, por ejemplo, están obstruidos y llenos de flemitas, y cuando tosen, ya el kinesiólogo le tiene que apretar el pecho para sacarle esa flema. Lo mismo con los abuelitos, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, con alguien, por ejemplo, yo tuve una abuelita que tengo con Alzheimer, y ya se le olvida, por ejemplo, toser, o se le olvida, por ejemplo, botar las secreciones. Entonces hay que ayudarla. También ayudamos a todos los pacientes que llegan en una emergencia vital y que requieren de un ventilador mecánico. No sé si ustedes han visto, escuchado alguna vez los ventiladores mecánicos, ¿ya? Que son estas máquinas que reemplazan la función del pulmón mientras el paciente está en un estado de gravedad, ¿ya? Entonces cuando, por ejemplo, ustedes les dicen, no sé, ¿viste las teleseries o las series cuando el paciente está en coma, por ejemplo? Claro. Entonces tiene una máquina de asistencia ventilatoria y en eso nosotros en el Hospital del Carmen estamos a cargo de esas máquinas también. Así que la función en una urgencia, por lo menos en los hospitales, el kinesiólogo está a cargo de la vía aérea. Eso. Muchas gracias. Bien amplio el rol. Sí, por la kinesiología. Súper amplio el rol. Claro, uno, como bien decía, pensábamos que era solamente el tema, por ejemplo, deportivo. O tal vez incluso el tema respecto al respiratorio, para escuchar, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, igual tienen participación ustedes, ¿eh? Sí, también. En las urgencias, no sé, pues un infarto agudo del miocardio, también tienen participación el kinesiólogo. Sí, pues todo depende del grado de compromiso que tenga su vía aérea. Sí, porque por ejemplo, si alguien llega infartado pero llega comprometido de conciencia y no es capaz de respirar por sí solo, también nosotros entramos ahí. Lo mismo con el accidente cerebrovascular, por ejemplo, alguien que... Ustedes saben que el accidente cerebrovascular, cuando se atraviesa un trombo, por ejemplo, en el cerebro, entonces se tapa una arteria, si el paciente también pues, no puede cooperar, nosotros también asistimos la vía aérea de ese paciente. Sí. O sea, un trabajo súper importante. Seguimos adelante, Danielito. Mi pregunta es para Felipe Alvarado. ¿Qué debo hacer si no encuentro un lugar para ser atendido? Bueno, depende del contexto en el que se encuentra, obviamente, y dónde estés, ¿ya? Y la circunstancia en la que te encuentres. Como dijimos, no todo paciente tiene que ir al hospital y no todo paciente también tiene que ir al consultorio. Va a depender de la situación y la gravedad en la que esté el paciente, ¿ya? No sé a qué te referías de alguna situación en particular. ¿Y si la gravedad es 1? Si la gravedad es 1, ya ese es un paciente que tiene riesgo vital. Dos cosas: si pueden acudir al hospital de forma autónoma, por así decirlo, o llamar y acudir a un servicio de urgencia que lo vaya a buscar a domicilio. En el caso sería el SAMU con ambulancia, ¿ya? Eso deberíamos hacer si tenemos un paciente o un familiar categorizado como S1 que es riesgo vital, ¿ya? Y tendría que ser atendido de manera inmediata en el hospital, ¿ya? Muchas gracias. Sí, solamente para clarificar, siempre usted va a tener un lugar donde atenderse. Siempre. No sé, a la atención no se le niega a nadie, ¿no? Así que siempre, usted cualquier cosa, incluso si no sabe dónde ir, vaya al hospital más cercano o al centro de salud más cercano, pero siempre, ¿ya? Siempre usted lo tienen que atender. Sí, un buen punto también. Nosotros en la clase de ética y valores, hemos estado hablando también acerca de los derechos, que especialmente de los niños, niñas y adolescentes. ¿Se acuerdan que hemos hablado acerca de eso? De los derechos que cada uno tiene. Y dentro de eso está también consagrado el derecho a la salud, a la atención de urgencia, especialmente a la edad que ustedes tienen ese derecho asegurado. Entonces tienen que hacer uso de eso, Daniel. Así que es una muy buena pregunta y que nos permite también aclararlo a la comunidad, de que si algún niño está en una crisis de salud
que es seria, debe acercarse urgentemente a un servicio de urgencia y va a ser bien atendido, ¿no? Sí. Obviamente con la categorización que nos explicado al principio. Porque es urgente, va a ser atendido de inmediato, y va a tener que esperar un poquito de acuerdo a la urgencia que lleva. ¿Vale? Ruido, seguimos adelante. ¿El inhalador? Bueno, el inhalador es un dispositivo que tiene un medicamento. ¿Ya? Hay diferentes medicamentos que se inhalan. Nosotros tenemos el salbutamol, el bromuripatrol, no sé si los conocen. Y Sí. Es algo muy común, ¿no? ya hay medicamentos que generalmente los que nosotros usamos en la urgencia son broncodilatadores de acción rápida. Es decir, de alguna manera disminuye la resistencia al paso del aire en el pulmón. Entonces el paciente se siente más aliviado, no tiene ese pitido cuando están obstruidos los niños, los adultos, etcétera. Uno al accionar ese dispositivo libera una nube con el medicamento, por así decirlo en términos simples, ¿ya? Y el paciente inhala eso y este medicamento genera un efecto terapéutico a nivel del pulmón, ¿ya? Y como lo dije en la pregunta anterior, lo más importante es que lo usen con la aerocámara porque eso permite que el medicamento entre de manera más estable y con un flujo idóneo para que el medicamento no impacte en la nariz o no impacte en la boca y llegue bien al fondo, por así decirlo, ¿ya? Pero va a depender del medicamento y de la técnica correcta que se utilice. ¿Te ha tocado usar alguna vez? ¿Has usado algún inhalador alguna vez? ¿Y te alivió? Hay que responder allá. ¿Te alivió? ¿Fue efectivo? Te mejoraste con el inhalador. Muy bien. Ya, seguimos adelante. Gracias, Brunito. Matilde, ustedes son nuevitas en el equipo, así que bienvenidas también. Ay, tío. Bueno, Cristian, ¿cuáles son los 3 principios básicos de la kinesiología infantil? ¿Cuáles? Tremenda pregunta. Sí. Muy buena pregunta, Matilde. Sí. La kinesiología infantil, la parte respiratoria, le voy a responder, pues. Bueno, de principio, lo importante es que el kinesiólogo del servicio de emergencia infantil tiene que tener habilidades para poder acercarse, digamos, y tratar con los niños, porque es distinto tratar a un paciente que es adulto, como por ejemplo yo, cierto que tengo casi 40, como tratar a un niño que tiene 3 años, 4 años. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que pensar que los bebés no nos entienden, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tengo que atender a un bebé de 4 o 5 meses de edad, siempre me tengo que apoyar de la mamá, siempre, o del tutor, del familiar que esté con el niño cuando ingresa a la urgencia. Así que como principio general, el primero es tener una cercanía con su pacientito, ¿ya? Eso es lo primero, porque tiene que tener muchas habilidades para tratar un bebé o un niño. Lo segundo es educar. Siempre los kinesiólogos de la emergencia infantil tienen que educar. Si pueden educar a un niño, por ejemplo, de 5 o 6 años, o incluso ustedes que tienen 10, 11 o 12 o 13, ¿cierto? Educarlos. Porque eso es lo principal. Cuando nosotros recibimos información, después podemos seguir haciendo las cosas lo mejor que se pueda. Entonces, por ejemplo, lo mismo que les decía Felipe, a los niños que podemos educar, por ejemplo, como de 6 o 7 años hacia arriba, educarlos en el uso del inhalador, de cómo tienen que usar la aerocámara, de, por ejemplo, que se laven las manos, ¿cierto? Que se cuiden con los compañeros, como por ejemplo si tengo un compañero enfermo, ¿cierto? Etcétera. Eso sería como los principios generales, el acercamiento con los familiares, con los papás y la educación. Eso le podría contestar. Y finalmente, te queríamos ya Paz, que hoy día hace su debut como periodista del taller. Mi debut. Ya. Es muy difícil. Esta pregunta va para Cristian. ¿Es muy difícil tratar a personas agresivas? Es difícil tratar con estudiantes agresivos. Sí, pues siempre alguien que por carácter es más difícil de tratar puede ser, va a ser difícil, pues, es un reto. Hoy en día yo creo que puede ser que el contexto, no sé, por el que estamos viviendo, la sociedad parece muy estresada, estamos todos como en constante movimiento, hacemos muchas cosas a la vez, hay muchas cosas que
que satisfacer. Entonces, tratar con personas que pueden ser agresivas, por ejemplo, que nos consultan a nosotros, sí, pues es difícil, porque como es la salud de las personas, todos quieren ser atendidos rápido, quieren ser atendidos primero, entonces eso a veces hace que se tornen un poquito agresivos con el personal de salud. Y eso es difícil, por lo menos de la parte de los kinesiólogos, que yo creo que no nos toca mucho. A veces somos los que tenemos mejor recepción con los pacientes porque le hacemos ejercicio y los ejercicios que le hacemos respiratorios ellos ven como el alivio. Entonces ellos siempre nos ven como una ayuda. Somos todos una ayuda porque es un equipo multidisciplinario de enfermeras, médicos, técnicos en enfermería, auxiliares de enfermería, fonoaudiólogos también hay en la urgencia. Entonces, pero como nos ven como una ayuda a veces, como más visible, generalmente no tenemos problemas con pacientes agresivos. No hay problema. Y si lo hay, nosotros como kinesiólogos ayudamos a los otros profesionales del equipo a abordar esa situación. Pero como todo, siempre es difícil. ¿Y como alguna experiencia que a usted le haya tocado soportar de alguien agresivo, que haya sido agresivo con usted? Sí, o sea, siempre la hay, pero yo creo que lo importante es siempre tratar de ponerse en el lugar del otro y entregar adecuada información dentro de lo que podemos, porque legalmente la información la entrega el médico. Entonces siempre, por lo menos los kinesiólogos, nosotros escuchamos a los familiares, que son los que siempre hacen muchas más preguntas, y tratamos de darle la información que podemos, que es por ejemplo que espera al médico para que le haga las preguntas, ¿ya? O dar su número de teléfono y dejar toda la información de contacto en la oficina de informaciones, que es la VIX, ¿ya? Para que sean contactados después, pero eso, sí, pero siempre hay que escuchar. Yo creo que lo más importante siempre es escuchar, ponerse en el lugar del otro y saber comunicarse. Eso. Perfecto. Realmente es una entrevista muy útil, de mucha enseñanza para toda nuestra comunidad. Quiero saber si queda algo pendiente, algo más que quieren agregar. ¿Les quedó algo en el tintero? ¿O ha sido bien completa la entrevista? Perfecto, entonces le vamos a pedir a Felipe primero que nos dé un mensaje, algo para la comunidad escolar, para los apoderados. ¿Cómo enfrentar lo que viene? ¿Cómo enfrentar este tiempo de invierno que sin duda alguna aumentan los casos de enfermedades y eso? ¿Cómo lo enfrentamos? Bueno, primero que todo, la responsabilidad parte por uno y por la casa. Tener en consideración, bueno, y que reciban el mensaje del buen uso de la red hospitalaria y de consultorios de la comuna. La categorización, que es lo que conversamos, ya, para que no sobrecargar la demanda hospitalaria con pacientes que quizás pudiesen llevar su tratamiento en un consultorio, ya. El uso de mascarillas, si uno se encuentra sobre todo cursando algún resfrío, evitar espacios, cierto, que con aglomeraciones, el uso correcto del lavado de manos. No sé si en el colegio aquí adoptan alguna medida con el lavado de manos. Se refuerza mucho, de hecho cada sala también tiene su dispensador de alcohol gel. Tenemos varias medidas en este sentido. Ser responsables sobre todo con los pacientes crónicos que asistan a sus controles en el consultorio, que no pierdan sus horas, que cuiden los medicamentos que les otorga la red, los inhaladores, los PAS, etcétera. Perfecto. Muchas gracias. ¿Sí, Matilde? Ay. Quedan algunos minutos, dale. ¿Qué? Ay, no se me tiene ni la letra, tío, espérense. No entendí ni tu misma letra. Ya revisa el que no se eligió adulto. De adulto. ¿Y aquí parte del cuerpo y la que atiende y eso, ¿no? Para Felipe. Bueno, como dijo Cristian, nosotros estamos encargados del manejo de vía aérea en la urgencia. Cualquier paciente con cualquier diagnóstico que tenga una condición respiratoria que requiera nuestra asistencia, nosotros vamos a participar. Desde un paciente con un accidente cerebrovascular hasta un resfrío común que puede llegar a la urgencia. Desde ayudar a que pasarle inhaladores hasta, cierto, programar un ventilador mecánico a un paciente que se encuentre en coma, como para que lo entiendan. Así que puede ser multifactorial la causa que tenga el paciente. Normalmente lo que más atiende es los pulmones.
Sí, también, de todas maneras, igual nosotros hacemos rehabilitación motora o rehabilitación temprana en pacientes secuelados de ACV, pero digamos, nuestra acción más rápida y de urgencia, se podría decir, el manejo de vía aérea de pacientes. Sistema respiratorio. Sobre todo en invierno. Claro. Me faltó mencionar algo en el tema de la responsabilidad, que me acordé ahora, que es importante también que le recuerden a sus papás el tema de la vacunación, sobre todo en poblaciones de riesgo, abuelitos que se vacunen contra la influenza, etcétera. Es súper importante. Y en el caso de Cristian también, un mensaje para lo que se viene, cómo motivar tanto a los estudiantes, apoderados, a la comunidad del colegio, para que seamos también conscientes, responsables. Sí, pues, Pero bueno, mira, sí, pero la responsabilidad, tal como decía Felipe, bueno, aparte, todos tenemos que ser responsables individualmente y esa responsabilidad también afecta a los demás, ¿cierto? Los de mi entorno. Entonces ustedes, por ejemplo, siempre lavarse las manos, ¿ya? Si usan la micro, si usan el furgón escolar, lleguen al colegio, lávense las manos, lo mismo, cuando lleguen a su casa, lávense las manos, ¿ya? Si alguien tiene un hermanito chiquitito, por ejemplo, un bebé, y llegan del colegio con las manos que tocaron muchas cosas durante el día, una mesa, una silla, una puerta, una manilla, una puerta, lávense las manos, ¿ya? Si ven que hay un compañero resfriado también, por ejemplo, podrían a lo mejor usar todos mascarilla, ¿ya? Porque siempre los resfríos, las bronquitis, las neumonias, todo es por contacto. Y generalmente uno no se da cuenta, pero yo en este momento estoy eliminando gotitas. Y esas gotitas de saliva, si yo estuviera resfriado, por ejemplo, los voy a dejar aquí a todo resfriado. Entonces, a cuidarse, ¿ya? Eso es lo importante. Y ocupar bien, como decía Felipe también, nuestra red. También le traje papelitos informativos sobre dónde acudir en caso de urgencia, ¿ya? De las comunas de Maipú y Cerrillos, y aquí atrás tienen todas las direcciones y los horarios de atención de los CESFAM de Maipú, ¿ya? Porque donde uno vive tiene asignado un CESFAM si es que ustedes pertenecen al sistema de salud público, que es FONASA, ¿ya? Y ustedes saben que ante cualquier cosa, también, aunque no sean FONASA y sean ISAPRE, pueden consultar igual, ¿ya? En las urgencias, pero es súper importante saber ocupar la red, porque ahora en invierno se llena de muchos pacientes con enfermedades respiratorias, ya muchos, entonces la urgencia se llena de pacientes y todos necesitan atención. Entonces quizás, por ejemplo, si yo estoy a lo mejor iniciando un resfrío, quizás no sea necesario que yo vaya a la urgencia, y a lo mejor sí la puedo ocupar cuando ya, por ejemplo, no sé, a pesar de que dejé pasar, a lo mejor voy a tener fiebre, que no me baja la fiebre, a lo mejor me siento muy mal, me duele todo el cuerpo, etcétera, ¿cierto? Está toda mi casa, están todos con resfriado, a lo mejor si ya me siento muy mal, sí acudir. Pero siempre saber usar bien nuestra red, claro, sí. muy bien, la verdad que agradecemos, le damos un aplauso fuerte a nuestros invitados. Muchas gracias por su tiempo, gracias por la dedicación, por la claridad en las respuestas también, así que estamos de verdad muy contentos, ha sido un tremendo programa. Y bien, nos despedimos entonces, como cada día. Ashley. Chao, que tengan un bonito día y gracias por la invitación. Y gracias por aceptar la invitación. Seguimos. Agradezco que nos hayan tenido paciencia por lo que ha pasado detrás de cámara. También agradecemos que hayan aceptado. Gracias por prestarnos atención con nuestras preguntas y responderlas. Perfecto. Gracias por venir y aceptar esta entrevista. Danilo. Por la enseñanza y el aprendizaje que nos ha dado. Bruno, nos despedimos. Chao, y gracias por... Gracias por todo y gracias por enseñarnos las cosas que nosotros no sabíamos. Gracias por hablarnos sobre cosas que no conocíamos y eso, por enseñarnos. Nuestros auditores, la gente que nos sigue por las redes sociales, también comparta, bueno, denle un buen like ahí para que sea también algo que nos permita alcanzar a todos. Viralizar este tipo de programa es muy útil, muy bueno y nos hace crecer a todos. Nuevamente, gracias por estar con nosotros, por el tiempo, gracias también a Marcelo y a la gente de la Dirección de Salud
Metropolitana Central. Se me olvidó. Así que estén muy bien, nos vemos en la próxima jornada. Ahí nos vemos, chao, chao, que estén todos muy, muy bien. Chao, chao.